Comunidades, tecnologías y territorios, a cargo de nuestro invitado Virt Bamak. Y bueno, es interesante esta última charla porque este semestre estuvimos trabajando, invitando proyectos que son multidisciplinarios, transdisciplinarios, que tienen en común los procesos de investigación, los procesos de vinculación comunitaria a través de diferentes perspectivas como la mediación artística, la colaboración, la co-creación, y que enfrentan, digamos, el asunto de la colaboración y la cultura y la pedagogía desde diferentes perspectivas, en muchos casos desde una perspectiva crítica. Los invitados que tuvimos este semestre incluyen Máquina de Té, Murmurante Teatro, Águeda León, Maestro Isamba. Me estoy olvidando de una persona más, que fue el maestro, bueno, el maestro que es representante del arte límbico, ¿no? Entonces tuvimos diferentes propuestas que han estado elaborando sobre diferentes asuntos que están interconectados, entre ellos el asunto de la colaboración, la pedagogía, y en este caso me parece interesante en esta charla hablar de esta cuestión de la transición, del tránsito, de esta transdisciplina que iremos elaborando con mayor profundidad en la práctica de Virt. También decir que tenemos a una invitada especial en esta sesión, que no es solamente o que a través de estos proyectos de Virt, pues también tenemos la presencia de Ana Rosa Duarte, que por ser colaboradora y compañera de Virt, pues de alguna manera está presente en este diálogo, ¿no? Entonces también es importante visibilizar la coautoría y la complicidad, que yo creo que es fundamental en muchos de los proyectos que vamos a revisar el día de hoy. Y bueno, para quienes aún no nos conozcan, somos Transformación, Arte y Educación AC. Somos un proyecto fundado en el 2005 por Claudia Madrazo y somos una organización que incluye diferentes ejes de trabajo. Entre ellos, evidentemente, trabajamos a través del arte como una herramienta, como un instrumento que tiene que ver con el desarrollo integral de las personas, y tenemos un enfoque de innovación social, pero también estamos asociados en otros ejes de trabajo. Uno muy importante para nosotros es la educación, que se desarrolla a través de Bactún, Pueblo Maya, y del Instituto Día. Y también trabajamos la conservación medioambiental y tenemos diferentes iniciativas bajo este rubro, entre ellas Ciencia Ciudadana y Somos Naturalistas. Entonces, bueno, les invito, si no conocen el trabajo de TAE, pues como a explorar un poco a través de la página principal, como los proyectos con los cuales contamos. Cada eje tiene diferentes actividades, agendas, y parte de las charlas es una manera de empezar a tejer esas relaciones entre los diferentes procesos que llevamos desde TAE. Y bueno, ahora voy a presentarles un poquito el trabajo de Virt a través de su semblanza, entonces permítanme un segundo. Virt Bamak es un artista multimedia, investigador y creador transdisciplinar. Desde los años 70, Virt ha tejido una trayectoria que cruza las fronteras entre el arte, la ciencia y la filosofía. Recibió una formación en ciencias del agua y forestales y muy pronto volcó su mirada hacia el arte sonoro, el cine experimental y la instalación multimedia, explorando los vínculos entre el territorio, cuerpo y tecnología.
Tiene una carrera pues muy prolífica y voy a destacar algunos de sus proyectos que vamos a revisar el día de hoy. Fue fundador y director de Geografías Suaves a partir de 1999 hasta 2014, que es una plataforma clave para el video y el arte multimedia en la región de la península de Yucatán, o bueno, de la península de la Yucatán. Su obra ha sido presentada en países como Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Uruguay y México. Actualmente, bueno, ha sido beneficiario del sistema artístico, el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Actualmente está en un periodo gozando este estímulo del Sistema Nacional de Creadores. Y sus publicaciones más recientes abordan temas como la estética territorial, medios colaborativos y las epistemologías del sur. Y bueno, la idea de esta plática es ir explorando en parte esta trayectoria que pues ya iremos viendo que es como muy imbrincada y que está pues profundamente asociada con esta idea de la colaboración, de la participación y de la co-creación. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Virt. Muy bien. Bueno, pues me gustaría iniciar la conversación platicándonos un poco sobre este asunto del autodidactismo. O sea, dado que uno de los ejes del trabajo que tienes es justamente pues una práctica pedagógica, pero me pareció fundamental el hecho de cómo empezaste tu proceso como artista, teniendo una formación que no es necesariamente artística y que de alguna manera los medios pues fueron un agente, no sé si un agente, un espacio que permitió entrar al arte no necesariamente desde una perspectiva estética disciplinar, sino más bien desde el aspecto de la formación, el autodidactismo, el descubrimiento de los medios. Bueno, es realmente el arte, yo no separo el arte visual de la música, del arte sonoro y de otras escultura, etcétera. ¿No? Para mí el arte es arte, ¿no? Entonces yo siempre he estado involucrado en las artes, ¿no? Desde muy chico, desde niño. Entonces, pero obviamente como tenía otros intereses también, por parte de ambos lados de mis papás, hay gente que hacían sus propias cosas, ¿no? Entonces, en parte como un tipo de hobby, ¿no? En cierto sentido, pero un tío era fotógrafo. Mi papá también era fotógrafo, pero más como un hobby. Entonces tenía su ampliador y sus cámaras. Entonces yo crecí en este tipo crecí en este tipo de ambiente, ¿no? Quizás es una parte que a lo mejor no es tan, pero yo creo que es bastante común, pero como muchas otras personas, crecí en un ambiente donde no había como recursos para comprar cualquier cosa, ¿no? También fue una motivación, no era un freno, entonces era una motivación de crear cosas, ¿no? Entonces, creo que la ciencia es parte de nuestra vida también, ¿no? Entonces, la geografía, también creció en un ambiente donde, bueno, vamos a llegar a eso en otro momento, en una diáspora, donde, con parientes regados en todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como las migraciones también nos dan como pautas para intereses para expandir, ¿no? De alguna manera crear territorios o geografías que están apoyados en comunicación que no es necesariamente directa, ¿no? Entonces, cuando yo era niño era el correo, ¿no? Especialmente, bueno, las cartas de correo aéreo, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, cuando
a veces sí, yo veo que mi trayectoria es bastante heterodoxa en ese sentido, ¿no? Pero yo lo veo conectado, ¿no? Sí, de alguna manera hay algo bueno, platicando, preparándonos para esta presentación, algo que me pareció muy interesante, si bien has hablado que para ti arte no es distinguible de sus diferentes componentes, creo que algo que destaca es esta idea de la relación entre la poesía y los medios, ¿no? O sea, como una relación como muy, como un fundamento, ¿no? Entonces, de alguna manera me gustaría a lo mejor si pudieras abundar un poco sobre esta idea o de la poética de los medios, ¿no? Ese núcleo que permite después este flujo entre diferentes medios, ¿no? Pero un cierto nudo que ata estos dos aspectos, ¿no? Bueno, sí, una de las cosas las actividades que siempre hicimos en casa era ver diapositivas proyectadas, ¿no? Entonces, diapositivas son, bueno, ahorita hablando con estudiantes siempre hablan de la memoria de la foto, ¿no? Pero también hay una cosa de la poesía también, ¿no? Entonces, yo siempre tenía como esa relación con la diapositiva, ¿no? Yo me consideré fotógrafo por un tiempo, ¿no? Entonces en la prepa tenía como el papel de mantener el cuarto oscuro y sacar las fotos para la prepa, ¿no? Pero lo que era interesante para ellos era de cierto tipo de foto, ¿no? Entonces cortar muy bien la María Luisa para pegarla en la pared y todo ese tipo de cosas. Y para mí me interesaba más poner la película en la lavadora y ver qué iba a pasar, ¿no? Entonces, porque también es una parte poética, ¿no? Cuando ya descubrí el haiku, ¿no? Entonces yo creo que cada generación descubre el haiku, ¿no? Pero los haikus, tenía esa parte como muy poética, tenía como muy precisas, pequeñas, que yo lo hacían entre palabras y también entre diapositivas, ¿no? Y después con sonido también, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de la poética de la imagen, pero también la poética del paisaje, ¿no? Entonces empiezas a explorar diferentes paisajes y si pasas suficiente tiempo, entonces encuentras algo, como quieres, bello, ¿no? O algo impresionante que incluso en los lugares más austeros, ¿no? Sí, en ese sentido, digamos, resume un poco digo, no hay imagen, que es interesante, sobre este proyecto de Test Tube Poetry de 1987, que, digamos, entiendo que se nutre de estos experimentos, de estos acercamientos a el medio, la palabra, la imagen, pero también yendo más allá de solamente la relación imagen y palabra, sino también la sonoridad y de alguna manera estos experimentos expandidos con la tecnología, que puede ser una lavadora de ropa o que puede ser el radio que estás escuchando, ¿no? En ese momento. Entonces, o el radio que descompone. Muy bien. ¿Tenías la otra foto de ese? Sí. Ya, bueno. Estamos hablando antes, ¿no? De esta presentación del autodidactismo, ¿no? Pero había algo de este proyecto que me llevó a toda una investigación diferente, ¿no? Pero yo había hecho unos pocos de computadoras, pero por el momento en que estuvimos, ¿no? Armé algo, sí, eso no son mis fotos, pero y casi es el mismo. La computadora es igual como el televisor. Y aquí a la izquierda hay una pequeña grabadora que usa un cassette de audio para programar, ¿no? Entonces era una cosa muy básico, pero y tenía un sintetizador, entonces compré un sintetizador, ¿no? Normalmente se usa para música, pero me planteé un reto
y alguien a lo mejor va a reír, pero yo quería hacer música sin ritmo, sin tonalidad, pero con tiempo, ¿no? Entonces, ese reto, bueno, parece que puede ser absurdo, ¿no? Pero al mismo tiempo era muy rico en términos de lo que se puede sacar, ¿no? Entonces, no solamente sonido, sino también me llevó a leer un montón de cosas que no hubiera encontrado de otra manera, ¿no? Y en ese momento me encontré con otros movimientos artísticos y autores cómplices, como siempre decimos, ¿no? Lamont Young era una de mis inspiraciones, porque de repente encuentro a alguien que está haciendo algo absurdo, ¿no? También intentando vivir con una sola frecuencia por un año, ¿no? Entonces, realmente ese se abrió, bueno, me abrió como muchos otros panoramas, ¿no? Que para explorar, ¿no? Bueno, y ahora yo creo que una cuestión también importante sumada a esta primera parte que es la experimentación, lo que llamamos ahora como los medios expandidos, ¿no? Pensar más allá de lo disciplinar y pensar sus límites, los roces, las ficciones con otros campos. Me parece que se complementa de manera interesante la noción que ya empezaste a nombrar como la diáspora, ¿no? Una cuestión que está centrada en la experiencia autobiográfica, ¿no? Pues sí, de la dispersión de la familia, de estas relaciones transnacionales, y que creo que es interesante pensarla en todos los lugares realmente, pero en un lugar como la península, donde tiene esta peculiaridad de, por un lado, hablamos mucho de la identidad de la península y pensamos a veces de forma muy binaria, y al mismo tiempo este lugar es también es un centro muy, muy, muy diverso de muchos flujos por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces estamos entre estas dos capas, o bueno, entre las muchas que podemos tener de interpretación sobre un territorio y la relación que tiene en términos identitarios, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo esta idea de diáspora tiene que ver de alguna manera también como otro fundamento de tu producción, que después creo que va a quedar mucho más claramente ejemplificada. Bueno, para dar como más una base más conceptual a mi trabajo, empecé a trabajar sobre la cuestión de cuerpos, ¿no? Pero en ese sentido no estoy hablando de cuerpos humanos necesariamente, de cuerpos, cómo formamos cuerpos, porque hay cuerpos celestes, también cuerpos de agua, ¿no? Cuerpos o corpus, ¿no? De literatura, de una autora u otra. Entonces la idea es de cómo se entiende un cuerpo, ¿no? Entonces el problema es que siempre se puede conceptualizar de manera cerrada, ¿no? Entonces llega a mi piel, entonces es el límite. Pero siempre estamos como seres humanos, como seres o como cualquier cuerpo, siempre está abierto de alguna manera a algo afuera, ¿no? Entonces, la diáspora, mi primer acercamiento de diáspora era eso, ¿no? Creciendo en una diáspora donde por cuestiones de lengua, por cuestiones de migración, entonces te encuentras juntos, ¿no? Entonces, siempre hay algo que te relaciona, que te permite relacionar, o se puede relacionar entre sí con otras personas que a lo mejor la gastronomía es diferente, a lo mejor la experiencia de la migración es diferente, pero te encuentras en un lugar, ¿no? Y por tener estos elementos, quizás una manera está el hogar, que parece como el interior, ¿no? Como una interioridad más o menos limitada o efímera, ¿no? Entonces sales y encuentras otros, ¿no? Se hace amistades, ya conoces otras gastronomías, a lo mejor hablas el mismo idioma, ¿no? Pero me parece que hay una cosa interesante que de alguna manera en la creación
de alguna manera es sano, o no sé si quizás incluso necesaria, siempre ser alguien, siempre ser foráneo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eso no significa ser incómodo, ¿no? Entonces, la diáspora, cuando llegué aquí, en mi caso, la gente que en mi alrededor eran gente que habían llegado a otro país, ¿no? Aquí, el otro país llega, ¿no? En el sentido de que hay un proceso de modernización y diferentes costumbres, ¿no? Urbanas, rurales. Entonces hay muchos lugares como crecen lo mismo como crecimos nosotros, ¿no? Hablamos un idioma en casa, sales y fluidamente vas hablando otro idioma afuera, ¿no? Entonces son ejemplos concretos, pero al mismo tiempo hay una base conceptual, creo, ¿no? Nos da como bases conceptuales para concebir. Y en ese sentido me interesa este concepto, ¿no? La diáspora está otros conceptos relacionados con el rizoma, ¿no? Pero no sé si puedo tocar este tema, ¿no? Porque finalmente el rizoma, estamos organizando un encuentro en 2011, translocaciones, que no tenía nombre en ese momento, ¿no? Pero estamos buscando un nombre para eso y siempre me ha interesado el concepto que introduce de Luz y Gatería en Mil Mesetas. Son dos autores, ¿no? Es del rizoma, ¿no? A principios del libro Mil Mesetas introducen ese concepto que obviamente es de la botánica. Y básicamente se refiere a estas plantas que crecen horizontalmente, entonces empezamos a hablar de lo horizontal también, pero de alguna manera para 2011 me pareció que había un cierto tipo de banalización del concepto de rizoma, ¿no? De repente todo es rizoma, de repente todo el mundo usa la palabra. Y en ese momento alguien había publicado, bueno, un curador había publicado un libro, se llama Nicolás Boreod, Radicante, ¿no? Entonces, radicante es algún tipo de raíz también, que a lo mejor se encuentra en los manglares, ¿no? Yo tenía como una de diáspora, un interés en los manglares que son interespecie, ¿no? Ya no son rizomas que capturan solamente plantas, sino también son rizomas que dan cobija ¿no? a muchos diferentes otros animales y hábitat, etcétera, ¿no? Y en eso encontramos el concepto de translocaciones, precisamente, porque translocaciones tienen que ver con el proceso de crecimiento, cómo nutrir una planta, ¿no? Entonces empezamos, y eso es lo que me faltaba en el concepto de rizoma, ¿no? Rizoma sí, puedes hablar de eso y está por todos lados, pero ¿cómo nutres el rizoma? ¿Cómo lo haces crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo haces un nuevo cuerpo, ¿no? O cómo extiendes el cuerpo, ¿no? Haces el cuerpo más fuerte. Entonces, bueno, esas son las bases de alguna manera conceptuales de mucho del trabajo que hacemos, ¿no? Bueno, y si quieres, lo que vamos a hacer ahora es un primer recorrido sobre estos casos, donde podemos empezar a ver cómo se va tejiendo el asunto bueno, en este caso creo que la idea de la translocación, del cultivo también creo que es interesante en tres casos audiovisuales, ¿no? Que nos puedas ir platicando. Entonces la idea es como poder proyectar más o menos unos 5 minutos y después que podamos como platicar con mayor profundidad sobre cada caso. Entonces vamos a empezar con arroz con leche y en un momento
El proceso con esta tesis ha sido realmente muy difícil. En muchas ocasiones hablamos contigo y cada vez tú lo tomaste de manera diferente. En algunas ocasiones incluso incorporaste los comentarios del comité al cuerpo de la tesis. Por eso finalmente te pedimos que eliminaras ese capítulo para que pudiera ser aprobada. Y es que mira, no es fácil. Es la primera vez que nos hallamos en una situación como esta. Es la primera vez que una mujer indígena nos presenta una tesis de doctorado. Entonces, pues, justamente pensaba en eso hoy, en la madrugada. Estaba yo leyendo precisamente la tesis para poder preparar esta disertación y de pronto escucho unos bombazos, un estruendo pero terrible, brutal. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Me voy enterando por la mañana que se trata de un atentado, de bombazos. Inmediatamente me vino a la mente la tesis, el conflicto en Oaxaca, la incapacidad que hemos tenido siempre para comunicarnos con los indígenas. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Cuando era pequeña, yo era una niña muy tranquila, pero me gustaba mucho la escuela. Quería aprender cosas. Mi papá también, como era autodidacta, le gustaba leer diferentes libros y hacerme preguntas conforme iba avanzando. Olga. Temprano de las 4 y huchet te molino huchet que cae Mi mamá era una mujer que iba a la milpa, también vendía tacos en el tren y todo ese tipo de cosas. Cuando yo estaba creciendo, ella dejó de hacer todo ese tipo de cosas. Entonces no era costumbre que ella fuera a la milpa. Sin embargo, yo tenía esa inquietud y sobre todo, como mi papá ya era grande,
Sentía que él necesitaba a alguien que le ayude y que yo podía ayudarle. Cuando le tocaba una vaca embarazada y ya era momento en que naciera el becerro, él tenía que estar pendiente solo hasta que descubría el becerro si está sano, no tiene ninguna complicación la vaca, entonces ya podría estar un poco más relajado, si no básicamente estaba allá o llegaba muy noche o salía muy temprano de la casa. Gede. Jamel, jamel. Piano campri tu colo. ¿Cómo es que se despertó muy temprano? De por sí así me levanto. ¿Sí? Sí. De por sí, antiguamente estoy acostumbrada. Desde que diga, estas horas ya desperté. Se acostumbró. Me acostumbré y me están llevando en el monte, el difunto. Vamos así a meter leña, a buscar carbón. Pues así estoy acostumbrada. Sí. La idea ahora es ir hablando un poco de las imágenes, sobre todo hablar pues del trabajo que has hecho con Ana Rosa, y creo que pues diferentes piezas hablan de esta colaboración, ¿no? Entonces, si nos puedes platicar un poco de Arroz con Leche y cómo es esta vinculación, esta colaboración que va más allá solo del audiovisual, sino que empieza a ramificarse justamente hacia otras formas de producción y de colaboración. Uh-huh. Bueno, Ana, mi compañera, también colega en estos proyectos, es antropóloga, pero como es nativa de una comunidad milpera, enequenera también, su papá, como dice aquí en Arroz con Leche, trabajaba con su papá, la milpa le interesaba mucho, entonces como antropóloga estaba haciendo una investigación, como es antropóloga en la UADY en este caso, y estaba haciendo una investigación de campo, como dicen, ¿no? Pasó como un mes viviendo en la casa de diferentes mujeres en diferentes partes de la península, entonces, pero quería devolver algo. Pensó, bueno, yo no estoy aquí solamente para minar datos, ¿no? Entonces quería devolver algo y pensó, bueno, voy a comprar una cámara, ¿no? Así nos conocimos, ¿no? Entonces, pero no sabía qué hacer con la cámara, ¿no? Entonces, como muchos buenos antropólogas y antropólogos, hacen muchas preguntas, ¿no? Entonces empezamos un proceso de filmación. Bueno, y tenía su guión de preguntas. La señora empezó, no se sintió muy cómoda, estaba sentado en algo y contestó a las preguntas, ¿no? Terminando las preguntas, entonces ya empezó la plática, ¿no? Entonces, y así fue, ¿no? El resto de la filmación tenía que ver con la vida cotidiana, ¿no? Compartir. Y el hecho de que como era amiga de las mujeres, entonces cada vez que es una visita, ¿no? Es una visita de amigos y no es como una imposición, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con estas imágenes. Eso fue la primera filmación en los 90 con una cámara prestada. Equipo todo básico, ¿no? Prestamos mucha atención al sonido, al sonido directo y también otros sonidos que podemos grabar. Pero finalmente nos quedamos con estas imágenes
seguimos regresando, visitando las familias, pero finalmente tuvimos una deuda con ellas para ya terminar la filmación, ¿no? Entonces, 8 años después decidimos o acordamos que íbamos a regresar y filmar otra vez, ¿no? Con las mismas familias. Obviamente habían pasado muchos años, 8 años, niños chiquititos ya eran jóvenes, a mujeres ya maduras, ya eran más grandes, ¿no? Y algunos ya habían fallecido incluso, ¿no? Entonces, usamos obviamente muchos recursos que pueden ver que no son necesariamente muy tradicionales. Las múltiples pantallas, que son un tipo de montaje espacial o expandido. Otros recursos como regrabación, ¿no? de las mismas imágenes. Y fue como un proceso muy lúdico, que a mí me gustó mucho, bueno, nos gustó mucho el mismo proceso, pero finalmente tuvimos una obra experimental que se invitó en diferentes lugares para hablar de la experimentación en el cine, pero cuando Ana hizo su disertación de doctorado, él nos topó con una recepción bastante extraña, que es la primera parte de la película, ¿no? Entonces decidimos que era necesario agregar eso, ¿no? Pidieron específicamente que quitara un capítulo que hablaba de su propia identidad, ¿no? Entonces, para poder doctorarse, ¿no? Entonces, en un momento pensó llamarlo el capítulo censurado, ¿no? O algo así, ¿no? Pero nos quedamos con eso. Y decidimos usar como es bilingüe, ¿no? Una buena parte es en maya. No queríamos usar subtítulos típicos, ¿no? Entonces trabajamos mucho con la tipografía, y bueno, ese es el resultado, ¿no? Digo, en este caso, algo que me parece remarcable es esta idea de justo la investigación que hemos estado en un diálogo previo hablando, ¿no? ¿Qué significa investigar? ¿Qué significa crear evidencias? ¿Qué significa los espacios de intersticios, en este caso entre la práctica antropológica y la práctica artística, y cómo se conecta la visualidad, el testimonio, el relato, ¿no? Que son pues fundamentales para ambas disciplinas, ¿no? La importancia del relato, la importancia de, en este caso, el montaje, que refiere un poco a lo que pasa cuando escribes un ensayo y también es una especie de montaje teórico, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces por ahí estamos. Esta imagen también, seleccioné esta imagen porque nos interesó estos procesos pedagógicos, ¿no? De aprendizaje. Aquí tenemos la abuela desgranando, ¿no? Entonces, cuando la nieta vio que su abuela estaba desgranando, entonces mejor agarró su palangana y sus elotes para empezar a desgranar también, ¿no? Entonces. Y creo que esto también abre pauta para hablar de justo la transmisión del conocimiento, ¿no? Que es algo que me parece que está muy presente en casi toda la producción de los proyectos, que tiene que ver con esta idea de, pues, no necesariamente, o sea, una pedagogía, pero más allá de una pedagogía, ¿no? Pero que sí tiene que ver con esta enseñanza, este aprendizaje. Y bueno, me gustaría ahora que habláramos de esta muy peculiar pieza que es una historia de vampiros o algo así. Vamos a poner un pedacito. Ay, no, pero ¿por qué? Perdón. Ok.
Santo, bendición, Jesús con Santo, la visituta, Jesús con Santo, bendición, Jesús con Santo. Santo, bendición, Jesús con Santo, milagro. Sí, está mal que vea, viajar a me sabe. Pero que no tocamos el chaujo, el que papte ya le marca los uñas chano. Wilma campana con guale revolución, no. Thô cả bài nở hổ bộ thô cả bi để hóa cho là thô cố mà ta cái quá trời này hoài cả thế sao đi này thô cả bi ta hệ lắc cái nào hội yang khá là cái cố thô cả sẽ hóa chỗ bố bây giờ nó có chút có dạ khen có chỉ mà không mình cả chế hết rồi bằng thì đâu thani hết rồi kì mà mình chịu chuyện này Tos ko 15 bache vole te ko touch me ke changaldo. Ato cha ne bus ato. No sto checa tiura. Pues le te catiale 30 años. Chen ta que voy a ka desaparecer. 30 años so de cachihe. Pues ha te kungu na he. Yang cha tu ruido te gimnasio mi. Pues ku yang mi ko chorreyo ko. Yep.
Bueno, en este caso me gustaría que nos platicaras un poco cómo se van tejiendo estas piezas, ¿no? Porque tenemos de repente registro, oralidad, reactuación de algún momento, archivo. Que nos fueras platicando un poco cómo se van construyendo estas piezas y cuál es el papel que va teniendo las personas que aparecen en ellas. Bueno, Ana había grabado conocía una familia que la señora era amiga, ¿no? de Ana. Pero dijo, deberías grabar. Bueno, decimos como quizás debería regresar a eso, ¿no? Desde como 2001, creo, ella estaba viviendo en este pueblo que está en el oriente de Yucatán, haciendo su trabajo de tesis, ¿no? Pero como creció en este ambiente, entonces, bueno, se ponía a tortear, hacer tamales con todas las mujeres, entonces ahí salieron varias amistades. Y una de las señoras dijo, antes de eso hicimos también un taller de Turishaya, ¿no? Un taller de video, porque a toda la gente les encantaba las fotos, el video. Entonces, como este taller era como básicamente un regalo, ¿no? a la comunidad, hicimos unos pequeños videos. El señor que estaba sembrando aquí en la milpa también hacía juguetes, ¿no? Entonces, como no se puede comprar los juguetes, entonces hacían sus propios juguetes. Uno de los videos era un juguete que él hacía como hacer una escopeta de un tipo de un árbol, ¿no? Donde quitas con la parte de adentro, entonces tienes un tubo, y con otro tipo de cosas haces una bala, y con el centro del palo, entonces expulsas la bala, ¿no? Entonces era una cosa muy lúdica, pero a partir de eso, entonces hicimos muchos videos. Filmamos dos en 2003 y en 2005 la fiesta del pueblo. En 2005 completamente, ¿no? Todos los 11 días de la fiesta del pueblo, de la madrugada hasta la noche. Entonces, y de ahí vienen como diferentes personalidades, ¿no? Un día en una fiesta de boda, conocido dijo, ¿cuándo vamos a hacer una película, no? Entonces, a mí me pareció buena idea, ¿no? Pero ¿de qué íbamos a hacer una película? La señora que había invitado a Ana a hacer a grabar con su suegra, porque quería que la historia de la suegra fuera registrada, ¿no? Es la historia que forma la base, una parte de la historia, que es la llegada a la milpa cuando quemaron el palacio. Y todas las mujeres y los niños fueron y se quedaron en una cueva por como un mes, ¿no? Entonces, no sabíamos exactamente cuándo fue. Empezamos toda una investigación de archivo para ver cuándo fue. Tuvimos una fecha más o menos en los 30, de acuerdo a la edad de la señora. Y finalmente encontramos el hecho, ¿no? Entonces hay reportes en periodismo, otros pueblos conocen este evento. Y eso fue una primera historia. A mí me llamó la atención a otro señor, que son los Nohoch, como los grandes, ¿no? Del vampiro, porque ya había grabado en la fiesta la historia del vampiro, pero eso fue otra historia, ¿no? Entonces tenía este tema del vampiro, que es un tema bastante político, podemos decir, ¿no? Entonces tuvimos que hacer como mucho. Ahora a mí me interesó, a Ana le interesó mucho. Empecé a leer libros sobre los diferentes eventos allá. Aquí, cuando lo presentamos en un momento, mucha gente conoce la historia de la guerra de castas. Entonces hay una historia oficial de la guerra de castas.
Allá nadie conoce la guerra de castas. La guerra de castas es como, y es otra cosa, porque había muchas guerras cuando llegaron los Huach, ¿no? Es que como dicen aquí, para quemar, para invadir tierras y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces la historia del vampiro surge de todo eso, ¿no? Entonces, finalmente decidimos a hacer la película, pero la película para eso tenía que elegir como un cochino para sacrificar. Hicimos la fiesta como se debería hacer, ¿no? No se puede hacer como todo eso simplemente sin tener los rezos, sin invitar a la gente. Entonces es una fiesta como cualquier fiesta al lado de la milpa. Y ahí decidimos filmar. Un compadre de nosotros hizo parte de y un ahijado también hizo la parte del comandante. Y parte de eso también fue como la historia ya investigado por otro historiador, Conversaciones inconclusos de Paul Sullivan, pero realmente decidí simplemente filmar como documentalista, ¿no? Entonces una fiesta, como una persona filmando una fiesta, para el tercer documento, filmé como la mayor parte en Cine Super 8, complementado con video, pero para jugar también con la temporalidad o atemporalidad de eso, porque en ese momento estaba la situación en la ciudad de Oaxaca del Apo, ¿no? Entonces, si conocen esta situación cuando había como casi como una comuna muy en la ciudad de Oaxaca y pusieron como el ejército alrededor, los acorralaron, pero es una cosa que es realmente atemporal, ¿no? Cada rato pasa, ¿no? Entonces jugamos un poco de estas ideas. Esta parte en la mesa, lo que sí tuvimos era una traducción de las cartas que los comandantes realmente habían escrito cuando fueron a ver a Morley, el arqueólogo en Chichén Itzá, que estaba reconstruyendo Chichén Itzá, ¿no? También la correspondencia entre Morley y su jefe, más o menos, en el Instituto Carnegie. Entonces también había todo este intercambio de cartas, ¿no? Entonces hicimos la carta y Rodolfo, que, bueno, todos son compañeros y amigos y todo eso, hicieron como improvisación, completamente improvisado, ¿no? Yo entiendo un poco de maya, pero no muy bien, entonces yo no tenía realmente muy claro lo que estaban diciendo, pero entonces tenía que filmar más a ciegos. Y cuando decidieron que iban a ir al monte con sus antorchas, yo no sabía que habían planeado, ¿no? Pero bueno, hay todo un artículo también escrito acerca de este proceso. Pero más o menos así se llevó a cabo, ¿no? Entonces son diferentes historias que están entrelazadas, ¿no? Esto abre la pauta, digo, por dos lados. Bueno, esta referencia que has dado de los talleres, que creo que es para continuar con la conversación de, bueno, esta acción que tiene que ver con esta colaboración constante que tienes con Ana, y luego se van sumando a través de este vínculo, pues todas estas otras pues vínculos, amistades, relaciones que forman parte de la red que permite y que sostiene pues muchas variantes de proyectos, ¿no? Por ejemplo, la relación que hay con estos talleres, que no solamente, no parte necesariamente de esta cuestión de llega un taller al pueblo, sino también es un deseo, forma parte de un deseo de la comunidad, ¿no? O se filma la película, pero esa película es deseada por un grupo que quiere que exista la película. Entonces, algo que es interesante sobre la colaboración, la educación o la pedagogía
que nos platiques, y la colaboración tiene que ver con cómo circulan los afectos en relación a estos medios, en relación a esta experimentación. Y que creo que Turish funciona muy bien para hablar de los afectos y estos deseos. Vamos a ver un pequeño video y de ahí nos lanzamos a que nos platiques un poco más. Turish abre la puerta para que hablemos también de Tzaikin FM. Entonces, que nos platiques un poco sobre esta cuestión de la radio, ¿no? Otro medio con el cual experimentar, y que de nuevo vuelve a traer pues esto que ya hemos empezado a ver, ¿no? El tema de las historias, pero yo creo que abre también todo el asunto nuevamente de la experimentación con el medio mismo, no solamente con las historias o con la narrativa. Uh-huh. Bueno, fundamos el festival, ¿no? Geografía Suaves en un momento, y una de las cosas que pasó es que no sé si estoy adelantando, pero bueno, no importa, ¿no? El primer festival que fue la convocatoria salió en 98 y el festival se llevó a cabo en 99. Era muy modesto. Tuvimos suerte de tener un jurado excelente, ¿no? Incluso de Cuba. Eligieron como una obra como el premio del jurado, y era una obra filmada en Campeche, pero era muy claro que en un pequeño documental acerca de su propio pueblo, era muy claro que la mayoría de la gente que estaban participando en el documental no hablaban mucho español, ¿no? Entonces hablaban con dificultad, y al preguntar a los realizadores por qué lo hicieron solamente en español, dijeron que pensaron que no podían entregar el video al concurso si no estuviera hablado en español, ¿no? Entonces, a partir de eso empezamos a incluir también obras en lenguas autóctonas, las lenguas originarias, ¿no? De la región. Pero el festival en las siguientes ediciones del festival, vimos que solamente tenía un alcance principalmente urbano, ¿no? Con la excepción de los documentales.
y tuvimos la inquietud de usar las tecnologías. Bueno, yo sé que se habla de medios, ¿no? Entonces, pero son tecnologías, finalmente. Una de las cosas que había pasado es que de repente había Hi8, ¿no? Una tecnología de video como lo que en ese momento semiprofesional, ¿no? Pero y era más accesible. Pensamos, ¿por qué no usamos estas cámaras para la creación y podemos hacer talleres en las en diferentes comunidades? Y habíamos hecho una comunidad, un documental para un proyecto que realizaron entre UNICEF y CONAFE. Y para los que no conocen CONAFE es Consejo Nacional para el... ¿Cómo? El fomento, sí, educativo, ¿no? Entonces, es una compañera también de trabajo con nosotros que también trabajaba con CONAFE, ¿no? Entonces, y tuvimos esas conexiones con CONAFE y les gustó mucho la idea de que presentarnos, ¿no? En las asambleas de los padres de familia. Y los padres de familia en diferentes lugares estaban muy entusiasmados de tener una actividad así. Entonces empezamos este proyecto que pusimos el nombre Turish. Turish es, yo creo que todos saben, es libélula. Entonces tenía que ver con esa idea de ir de una comunidad a otra. Había un proyecto, se llama Televisión Serrana, en Cuba, que nos gustó mucho, que hacían videocartas con los niños, ¿no? Allá básicamente había como una persona que era el director y hicieron los niños participaban, ¿no? Queríamos hacer algo como donde los mismos niños crean sus propias historias. Pensamos que esta videocarta es como una buena idea, como un inicio, ¿no? Entonces la idea era hacer estos videos y circularlos entre diferentes comunidades, lo que finalmente sí hicimos. Y ese es uno de los aspectos. En esta película, después de varios años, en 2005, empezamos a trabajar con 5 radiodifusoras en albergues indígenas aquí en el estado de Yucatán, que en ese momento estaban trabajando, fue un proyecto del INI, ¿no? Del Instituto Nacional Indigenista. Y tuvimos como una idea muy romántica, ¿no? Hacer las radios de baja potencia, pensando que podemos crear como programas con los niños, etcétera, pero como tener como diferentes reglas, ¿no? O sea, no puedes tener tiempo muerto, tienes que tener una barra de programación. Entonces, todas estas cosas quitaron la libertad de los niños en los albergues de realmente hacer su propio proyecto, ¿no? Entonces, eso fue en 2005 y hicimos televisión Turish. Y después de tener como una reunión entre los miembros activos de Turish, decidimos abarcar al radio, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando en pequeños transmisores de radio y la idea no era competir con no sé, raza o algo así, ¿no? Tiene un transmisor enorme o una antena muy grande. Pensamos, bueno, en vez de 1000 watts de potencia, vamos a tener como 1000, quizás ni siquiera 1000 miliwatts, ¿no? Que sería un watt. No, tenemos como menos de eso, ¿no? La idea es tener un poco de alcance y desmistificar todo ese proceso de radio, pensar radio como para nosotros, ¿no? Entonces, eso fue como Radio Saikin, ¿no? Pero también la otra parte de eso era explorar la radio como fuente de sonido, ¿no? Propio sonido de la misma FM, ¿no? Trabajar la sonoridad de la lengua también como parte del proceso, ¿no? Del arte sonoro. Entonces aquí tenemos todo eso, ¿no? Quizás una de las cosas que creo que vale la pena destacar, empezamos a trabajar en
anterior habíamos hablado de la educación experimental o pedagogía experimental, pero en ese momento ya habíamos decidido hacer algo como un tipo de transpedagogía, ¿no? Entonces empezamos no como maestros, porque nadie sabía cómo construir un transmisor, nunca lo habíamos hecho. Entonces decidimos que íbamos a aprender este proceso como parte del mismo proceso y después también compartirlo con poco a poco, ¿no? En el proceso de coaprendizaje, ¿no? Muy bien. Ahora yo creo que hablando de los procesos, creo que es interesante aterrizar en este otro proyecto, que lo que creo que es interesante es cómo va de lo individual, la colaboración, lo colectivo, y es como una especie de vaivén, ¿no? Entre que hay procesos que son personales, que son desde lo autobiográfico, desde lo cotidiano, y luego eso va creciendo como una especie de bola de nieve. Y me parece como hay puntos de regreso, digamos, hacia la creación individual, ¿no? De alguna manera. Y creo que este proyecto sirve como también toda esta colaboración, cómo regresa hacia tu práctica como artista, digamos, no necesariamente o exclusivamente de forma individual, pero sí desde forma que sí podemos rastrear tus intereses, ¿no? Particulares, ¿no? No sé si individuales, pero sí tus intereses particulares. Y bueno, en ese caso está Translocaciones Estéticas y la pieza que hiciste en el marco de Translocaciones. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de esto y para que nos platiques un poco cómo esto decanta en ya los procesos particulares y también que podemos hablar de lo que estás haciendo actualmente. Okay. Parte del proyecto, si nos puedes platicar un poquito lo que acabamos de ver. Bueno, este proyecto de Translocaciones Estéticas involucraba a lo que llamamos seminarios transpedagógicos. Ya hablé un poco de la transpedagogía. Nuestra
Pablo Helguera, no sé si conocen, él escribió un libro que en inglés, porque es mexicano, pero es como trabaja en un museo en Nueva York. Educación, en inglés es Education for Socially Engaged Art, ¿no? Engaged fue traducido en un momento como socialmente comprometido, pero no, es una mala traducción, ¿no? Entonces, es interesante, pero la idea realmente es que algo que hay como un engancho o como una relación con la sociedad, ¿no? Entonces, él habló de la transpedagogía en un seminario para la Mercosur, creo que en 2008, si mal no recuerdo. Pero lo llevó a un lado que me pareció interesante, pero como nos pareció como podemos hacer más con eso, ¿no? Entonces tuvimos nuestra primera propia interpretación de transpedagogía, como uno aprende, no necesariamente haciendo lo que quiere aprender. Quizás es una manera de explicarlo, ¿no? Entonces, en la radio ya habíamos empezado eso, pero trabajando con la radio, trabajas con la tecnología, pero trabajando con la tecnología, aprendes algo que no es más allá, ¿no? Extra la tecnología, ¿no? Aprendes circuitos, pero también puedes extender este concepto ya a tus relaciones sociales, también procesos de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto planteó como una serie de seminarios transpedagógicos en diferentes lugares de la península. Es en Morelos, en la UIMCRO, que es la Universidad Intercultural, ¿no? Allá. Y ese fue el primero de los seminarios. Otros seminarios fue en Solaguna, en Calakmul, municipio de Calakmul, otro en una pequeña comunidad rural en Campeche, otro aquí en Mérida, en la reserva, otro en Sinanche, que está cerca de San Crisanto. Entonces, pero en estos seminarios lo que hicimos es invitamos a diferentes personas para participar. Habían convocatorias. En algunos casos la convocatoria era completamente local y otros lugares, por ejemplo en Solaguna, llegaron gente de Campeche, de Mérida, también de ahí, ¿no? Entonces trabajamos en diferentes circuitos, hicimos unos micrófonos para hacer como ejercicios de escucha profunda. Pensando cómo esta relación entre tecnología, su sonido natural, la cosa son muchos elementos, ¿no? Pero también sobre el arte, sobre posturas acerca del arte, ¿no? Entonces, en este caso, el seminario allá en Morelos, creo que llevó a cabo durante 3 semanas, si mal no recuerdo. Y terminando, ya había un acuerdo que queríamos hacer una exposición, ¿no? Pero se formaron grupos y cada grupo decidió como que quería hacer en términos de exposición. Y fue como un tipo de arranque que hice con uno de los colaboradores, Jaime Magaña, que hicimos estos dispositivos, ¿no? Entre nosotros. Y realmente como tuvimos la posibilidad de, como ahí tienen meliponas, y la maestra que ve la cuestión de apicultura estaba muy entusiasmada del proyecto, entonces colocamos micrófonos de contacto y otro tipo de micrófono dentro de las colmenas. Entonces el sonido que se oye es como el sonido que generan las meliponas o las vibraciones que generan dentro de las colmenas, pero también el sonido de otro tipo de micrófono que el sonido de las meliponas volando dentro de las colmenas, ¿no? Pero eso fue como... y
Y a partir de eso espacializamos, ¿no?, estos sonidos. Entonces, para la gente que caminando sobre este sendero, practicando senderismo, se encuentran con un paisaje sonoro medio raro, a veces como tic, 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 y otras veces como ya algo como abejas por todos lados, ¿no? Pero habían como varios proyectos, quizás podría destacar como, bueno, una era una procesión que retoma la idea del gremio, con música, con una charanga, pero de melódica, tambor, y la idea es ir caminando en la procesión hasta que la gente te inviten a bailar la jarana, ¿no? Entonces entramos en diferentes casas. Otro era en otro pueblo, como más lejos, que era como toda una ruta, ¿no?, de exposiciones, donde había una casa que fue la primera casa habitada, ¿no?, o rehabitada en el pueblo, hace muchos años, y llegaron como 2 personas, señores ya en sus 80, para reactivar la casa, ¿no? Entonces era una manera de trabajar sobre esta cuestión de territorialidad. También ahorita no recuerdo necesariamente, hay unas de los aluches también, ¿no? Y eso fue una exposición, ¿no? En otros lugares hicimos exposiciones locales, pequeñas exposiciones, en otros como una exposición más grande, ¿no? Esos son los que llegaron con sus familias buscando casa. Encontraron estas casas abandonadas que eran casas coloniales, ¿no?, de los principios de años de la colonia, cuando intentaron establecerse en diferentes lugares que lo que se llamaba el despoblado en ese momento, ¿no?, supuestamente no habitado, ¿no? Muy bien, pues yo creo que vamos a ir cerrando para que nos platiques pues el último proyecto en el que te encuentras trabajando. Digamos, ustedes pueden percatarse de esto pues justo como estos rizomas y de estos, bueno, más allá del rizoma, de las translocaciones, pues produce proyectos y reflexión y textos y instalaciones y fiestas, ¿no? Y creo que una de las cualidades es esta capacidad de reproducción, digamos, de las diferentes instancias a través de como contagio y esta forma de articular diferentes agentes y localidades y temáticas, ¿no? Y creo que eso sería pertinente ahora que nos digas en lo último en lo que estás trabajando y de alguna manera, pues después de estos más de 20 años trabajando de esta manera, pues ¿en qué está, digamos, el estado de la cuestión de tu proceso? Bueno, este proyecto decidimos, estoy en un proceso de 3 proyectos que son in situ, ¿no? Entonces, el año pasado trabajé con el carbón vegetal, ¿no? O trabajamos más bien con varias personas. Entre nosotros, trabajo mucho con electrónica, ¿no? Entonces, yo diseño la electrónica. Mi colega Zulemi hace los PCBs y elabora mucho de la electrónica, pero es la electrónica ex profeso, ¿no? Entonces, en este proyecto, como a otro sitio específico, in situ, que había elegido era San Crisanto, las salineras de San Crisanto. Y la verdad no tenía idea qué quería hacer. Entonces, más que nada, tenía como unas ideas, pero la manera que... Entonces, no, eso no fue mi primera idea, ni lo había pensado, ¿no? Regresando a mis apuntes de lo que había pensado hacer, era como
basado en lo que había visto en 2018. Con 2018 fuimos tuvimos un proyecto, uno de estos seminarios pedagógicos cerca. Entonces hicimos una visita a las salineras y ese año tenía como una cosecha de sal enorme, ¿no? Entonces lo imaginé un poco así, ¿no? Entonces lo que hicimos, empezamos ya a principios del año haciendo visitas, y explorando este territorio, ¿no? Aprendiendo esta problemática de la cosecha de sal que depende en los elementos, ¿no? Depende en muchas cosas, la marea, los ciclos de la luna, las condiciones meteorológicas, porque cuando se hace una cosecha de sal artesanal, no puedes predecir si vas a tener una cosecha en un año dado, ¿no? Es una cosa que tienes que ir observando y adaptándote a las circunstancias. Tenía como ciertas ideas, pero me interesó, y llegamos como muchas veces, constantemente, entre enero a junio, marzo, viendo los cambios de aves migratorios, pero también los cambios de las salineras. Por ejemplo, una de las cosas que descubrimos es que pensamos, bueno, este lugar sería buen lugar para una exposición, ¿no? Porque la gente puede llegar también en circular. Allá llegamos otro día y ya estaba inundado, ¿no? Entonces, parte de eso tuvimos que empezar a explorar cómo sabes cuándo va a estar inundado y cuándo no, ¿no? Entonces, tenía que ver con las mareas. Entonces empezamos a estudiar las tablas de marea y los ciclos, como ciclos de la luna también, porque está relacionado con la marea, pero mucha experimentación con sonido también, ¿no? Con diferentes micrófonos de contacto, otro tipo de micrófono, otro dispositivo que mide como ¿cómo se llama? Bueno, es similar a lo que usan para los cambios, para predecir como los terremotos y cosas así, ¿no? Entonces empezamos con eso, pero como el sonido también tiene movimiento, ¿no? Ese sonido es básicamente algo que se mueve, entonces podemos pensar en infrasonido, ¿no? Entonces a veces las bocinas solamente hacían como un movimiento. Entonces sabes que hay sonido, pero no se oye, ¿no? Otros momentos. Entonces fue como todo ese proceso de exploración. Entre otras cosas, que el viento muchas veces fue tan fuerte que no podíamos ni siquiera mantenernos estables, ¿no? Pero era constante. Obviamente hablamos con otras personas y una de las cosas, una plática, fuimos a comprar comida en un lugar y empecé a platicar con un pescador y me dijo, bueno, antes pescaba con veleros, ¿no? Con velas, y era mucho más bonita que ahorita, porque ahorita como todos los barcos tienen motores, entonces ya no se puede conversar. Me empezó a platicar qué bonito era para estar allá en el mar y llegan otros veleros y otros pescadores y ahí se ponen a platicar. Entonces fueron como muchas cosas que obviamente la observación de las aves también. Y finalmente decidimos empezar a explorar otro tipo de dispositivo. Entonces fue todo un proceso de desarrollo, experimentación, topar con muchas cosas que no funcionaron, algunas cosas que sí funcionaron, explorar eso. Pero terminamos con esta exposición, espacializando, haciendo una retícula de estos dispositivos, ¿no? Y
parte de la idea también era invitar a otras personas a llegar allá, ¿no? Entonces, obviamente, nos dio mucho gusto ver como niños y jóvenes, pero también otras personas, yo no sé cuántas personas llegaron, ¿no? Porque también había gente que se quedaron en las orillas y otras personas que llegaron en auto y bajaron y quién sabe qué hicieron. Estaba 3 días allá, ¿no? Entonces, y finalmente en San Crisanto, mucha gente, todo el mundo sabía de que estaba allá. Otra parte que era una intervención de iluminación, puedes decir arquitectónica, pero estas estacas allá las hicimos y las estacas es como una fila de estos allá con el ejido. Porque a mí me parece como una de las cosas que sí me interesa mucho es como estas actividades humanas que en un momento son importantes, ¿no? Llegan momentos en que finalmente se deja de ser o se deja de ocupar, por ejemplo, una casa, como en el caso que vimos allá en la otra exposición. No se sabe exactamente por qué abandonaron la casa, entonces estaba medio derrumbado cuando ya la gente llegaron. Y esas estacas que crean dibujos por todas esas salineras, me parece como muy, en lo personal los veo como dibujos, ¿no? Pero son dibujos que finalmente son testimonio, ¿no? A una actividad que finalmente se dejó de hacer por un tiempo, a lo mejor se va a retomar en otro momento, ¿no? Entonces se va a reconstituir. Entonces esta pequeña estructura, yo no sé si tridimensional al menos, ¿no? Se va a quedar allá y podemos visitar a ver qué pasa, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Bueno, pues con esto vamos a dar cierre a la revisión de los proyectos y pues abrir el micrófono para las preguntas, los comentarios, las reflexiones del otro lado de la mesa. Robert, yo tenía una duda que no llegué a escuchar, tal vez, no sé si entraste mucho en cuanto a Geografías Suaves, que era como un festival audiovisual que tuvieron como por 15 años, algo así fue, ¿o qué venía siendo un poco? De 99 a 2014. Pero en total fueron 10 ediciones. Las primeras ediciones eran anuales. La mayoría de ellos con un concurso regional. El concurso fue específicamente regional para fomentar la creación audiovisual en la región, ¿no? Después de 2005, entonces era como cada 3 años. Pero ya cambió la dinámica porque queríamos ya expandir ya a otros territorios. Otras áreas, ajá. Y también durante ese festival, digamos, tenían exhibiciones en toda la zona de la región, no solo en ciudades, imagino, sino que también pues más en lo rural o más en poblados, no sé. Sí. Sí, entre urbano y rural. Ya. No, solo me llamó mucho la atención el proyecto como tal, nunca lo había escuchado, pero qué padre. Sí. Sí, estuve. Me dan un segundito para salir.
Bueno, pues muy buenas noches. Soy Ana Rosa Duarte, una de las personas que he acompañado los diferentes proyectos de BERT. Bueno, yo originalmente soy antropóloga, pero para mí la antropología me parecía desde siempre como nativa en una comunidad y crecida allá en una familia milpera. Me parecía que la antropología, que si bien ofrece herramientas importantes para trabajar o analizar la cultura, está muy limitada y además es colonialista. Yo siempre pienso en eso, ¿no? Entonces, lo que a mí me atrajo del trabajo de BERT, desde que empezamos a trabajar en un proyecto que no sé si lo presentó, como tuve que salir un rato, Arroz con Leche. Ese es el trabajo con el que tengo que reconocer, nos enganchamos, porque finalmente pude reconocer que ideológicamente coincidíamos muchísimo, a diferencia de otros colegas con los que trabajo en la academia, ¿no? En el ámbito académico me parece que está bastante, bueno, no me satisface del todo, ¿no? Entonces, pero ser cómplice de esta búsqueda constante en la que está metido BERT es algo que a mí me encanta, me satisface, y siento que mucha de la gente que como yo somos maya hablantes, crecimos en comunidades con las actividades que se realizan, que en un momento estamos de fiesta, en otro momento estamos, por así decir, tristes, en otros momentos estamos llenas de diferentes tipos de actividades, en otros momentos estamos viajando, en fin. Todo eso se vive con una manera de vivirla que no nos quedamos en un solo sentimiento, por así decir, sino que tenemos muchas cosas tan diversas, estamos muy unidos con la naturaleza, disfrutamos todo lo que nos rodea y obviamente sufrimos también cuando lo que nos rodea ya no es lo mismo, o sea, las catástrofes, todo eso, los huracanes a veces nos pegan fuerte. Sin embargo, también hay maneras de vivirlo y de salir adelante sin que sintamos que se nos acaba el mundo. Y eso es lo que a mí me importa, me interesa mucho de los proyectos, poder ver cómo la gente vive de una manera hasta cierto punto. Bueno, obviamente como antropóloga no puedo de repente estar con la idea de evaluando, ¿no?, el comportamiento, pero siempre trato de no hacerlo, sino de contagiarme también y de vivir y revivir con lo que en algún momento aprendí en mi familia y en mi pueblo. Gracias. Entonces, el arroz con leche era el primer obra, la primera. Arroz con leche es un trabajo procesual. Ajá. ¿Pero cuánto tiempo tardó ese proyecto? Empezamos en 97 con mis ideas como antropóloga. Yo quería hacer un guión porque pues no, todo ese tipo de cosas, bueno, y empecé a platicar con Bert las ideas que yo tenía. No sabía exactamente qué quería hacer, pero finalmente lo que yo quería hacer es que yo me sentía en deuda con la misma gente del pueblo donde estaba haciendo trabajo de campo,
y no estaba de acuerdo en, como siempre trabajamos, llegamos al pueblo, agarramos lo que podemos, nos vamos, publicamos y ahí el pueblo es lo de menos, ¿no? Ajá, pero empezó en 97, trabajando, retomando un proyecto de investigación que tenía iba acerca de las unidades agrícolas e industriales, que eran los primeros proyectos de políticas públicas dirigidos a mujeres campesinas para liberarse del yugo masculino o del patriarcado, ¿no? Entonces yo trabajé eso y eso fue la inspiración para empezar a hacer, porque había trabajado con muchas mujeres y yo quería devolver de alguna manera, tener algún material para devolver, porque sabía que la lectura no es algo que forma parte de la vida cotidiana, o sea, pero lo visual para mí era mejor, podría ser, o yo al menos pensaba que podría ser una mejor herramienta para compartir lo que yo había aprendido con ellas, ¿no? ¿Mande? ¿Cuánto tiempo tardó eso? Bueno, en 97 filmamos, 97 y parte de 98. Luego se quedó reposando porque no teníamos tiempo, nos metimos en las cuestiones del festival, entonces que nos llevaba muchísimo tiempo, que fue un proceso de aprendizaje para mí como antropóloga muy, muy interesante, porque yo trabajé en la parte de promoción, no solo promoción del festival, sino recaudar fondos que muchas veces no hacemos nosotros, ¿no? O sea, no aprendemos esa parte en la universidad y en este caso había que recaudar fondos, trabajar con empresarios locales y no solo locales, eso yo no lo sabía, lo aprendí y eso fue para mí un motor de búsqueda muy interesante. O sea, son muchísimos aspectos que habría que trabajar. Entonces quedó reposando ese material en 97, 98, hasta lo retomamos cuando ya más o menos, como dijo Bert hace un rato, ya no estábamos haciendo festivales, porque festivales anuales terminábamos y no teníamos tiempo de respirar y seguíamos con el proceso. Eran bastante, o sea, muy apresurado, ¿no? Muy bonito, muy apresurado. Aprendimos muchísimo, bueno, al menos yo aprendí muchísimo de cómo manejar muchos aspectos, diferentes aspectos de la sociedad, no solo de mi pueblo, sino de la sociedad en general, aquí en la ciudad de Mérida y en otros lugares donde también se movió el festival. Entonces fue un aprendizaje bastante complejo, interesante. Luego, en 2005, si mal no recuerdo, vi una convocatoria y ya entonces le dije a Bert, oye, ¿qué te parece si consigo ese recurso y retomamos el material que tenemos? Entonces, así fue que lo hicimos, empezamos a trabajarlo en 2005, ya agarramos rápido y finalmente salió en 2009. Pero fue un proceso un poco largo. Entonces, es muy interesante porque me interesó, hay muchos temas, ¿no? Y luego me pareció muy interesante que toca muchos temas, más que como documental, como una cosa visual, como pasa una obra de arte, ¿no? Entonces, entonces de preguntar la primera pregunta, ¿esta era la primera obra que hicieron de esa forma? Ok. En la que yo... Ajá. Ok, muy lindo. Muy lindo. Solamente quizás para rondear en 2004 y 2005 hicimos un documental, buenamente una obra para cada una de las familias con los materiales. Entonces ya editado todo y cada familia tenía su propia obra, ¿no? Entonces esas obras fueron la base para una segunda
versión que era presentado como un documental procesual. Eso fue creo que en 2007, si mal no recuerdo. Y esta versión es un poco diferente, ¿no? Porque ya tiene la primera parte, como fue hecho después de que Ana presentó su disertación. Entonces, y retoma como esa experiencia. Hay como un leitmotiv que pasa por todo eso también, que tiene que ver con la educación, ¿no? Pero no porque era una cosa que habíamos pensado, ¿no? Que íbamos a poner allá, pero como desde las primeras partes de filmación están hablando de ir a la escuela, ¿no? Entonces, eso se quedó como también como una parte que finalmente se terminó en esta versión, ¿no? Okay. Entonces, una pregunta más personal. Entonces, el porción del tesis que querían que lo quitaras, es eso que, ¿por qué? ¿El tópico cuál? ¿Por? Bueno. Y lo que es el grabado, lo que tienen en el documental, ¿ese es parte real o es como el profesor que estaba hablando? ¿Eso es real? Bueno, lo que pasó... Yeah. Bueno, lo que pasó es que en este proceso yo estaba haciendo la tesis de doctorado, porque como trabajo en la universidad, bueno, yo tenía que tener también el grado, ¿no? Entonces, pero para hacer la tesis de doctorado, precisamente lo que hice o lo que intenté hacer es trabajar a mí misma como nativa en la cultura maya, trabajando con la cultura maya, porque generalmente es el objeto, construir el objeto de estudio es el otro, entonces el otro, pero yo siempre me preguntaba, bueno, pero el otro forma parte de mí misma, o sea, no hay para mí un otro. ¿Cómo manejo esta cuestión de la no subjetividad para ser científica? ¿Cómo le hago? Entonces se me ocurrió la idea de trabajar esa parte, porque de repente me empecé a dar cuenta que no era la única mujer ni la única persona nativa en una cultura intentando hacer o ser antropología o hacer trabajo antropológico. Entonces, pensé aprovechar esa oportunidad para efectivamente construir este aspecto teórico-metodológico, utilizando o viendo de qué manera utilizar las herramientas teórico-metodológicas de la antropología y ver qué más puedo hacer con ella, ¿no? Entonces, desafortunadamente para mí, como aparece allá en la escena, es que, y como se dice allá, mi asesora de tesis me abandonó, no me quería aprobar la tesis, y como yo había recibido un apoyo, una beca, aquí en la UADY, de repente todo lo que me pagaban mensualmente me lo estaban descontando quincenalmente. Entonces ahí se iba. Yo decía, bueno, pero dime por qué dices que no me puedes aprobar la tesis. No, porque... Bueno, en fin, se volvió todo un relajo. Yo tuve que hacer un montón de cosas. Lo único que no hice fue ir al CONACYT a quejarme con ellos o levantar una demanda en contra del comité. Al final de cuentas, llegamos a un acuerdo de que yo tenía que eliminar precisamente ese capítulo donde yo me reconocía como parte de la cultura,
para poder ser aprobado. Pero como muchas veces yo me he repensado y he dicho, bueno, efectivamente soy muy terca. Yo no lo quería hacer, pero Bert me convenció y me dijo, mira, una vez que tengas tú el título, haz la formalidad, no te están diciendo que no cumples tu trabajo con la metodología, con la teoría, con el trabajo de campo, no te están diciendo eso, sino que hay algo que no les cabe, entonces sácalo y presenta la tesis. Lo hice, presenté la tesis, me dieron el título y la disertación fue precisamente, lo pusimos en escena, fue una puesta en escena, porque obviamente a pesar de que yo presenté video, no podía grabarlos a ellos en la disertación, ¿no? Entonces, pero como tenía invitados, con lo que los invitados nos dijeron acerca del discurso que se dijo, se reconstruyó el discurso y es lo que se puso en escena. Y eso fue así como un buen pretexto para darle cuerpo a todo ese tipo de trabajo que había resultado bastante complejo, ¿no? ¿Perdón? No. Ah, sí. Sí, invitamos a Juan de Dios para que nos apoyara en esa escena. Y sí, eso es lo que... Bueno, y arroz con leche es difícil, no es muy, no es un trabajo fácil de definir. Entonces ahorita acabo de escribir un artículo que me acaban de aprobar para su publicación, aprovechando este espacio, acerca de una discusión acerca del arroz con leche, ¿no? Como un trabajo audiovisual, pero también procesual y desde la, o sea, es una autorreflexión. Entonces, como una aportación para la antropología bastante compleja, ¿no? Y la antropología visual. No sé. Una cosa que es interesante es que todas las películas que hemos visto pues, son disponibles, pues puedes decir que los jóvenes no ganas de verlas. Nada más que no teníamos que hacer un programa para proyectarlas, pero si nos pudieras decir que no el sitio. Están en, si van al sitio vimeo.com, diagonal, Turix. Turix obviamente es Turix. Entonces ahí pueden encontrar arroz con leche, Sí. La otra Muchtalhets, muchos otros videos. Bueno, buenas noches. Una pregunta igual como para los dos. Me parece muy interesante como todo este trabajo que se ha ido construyendo en torno a la memoria colectiva, a la idea de la memoria histórica que se aprende desde el lenguaje, desde las acciones y justamente cómo... Me parece muy interesante cómo menciona esta parte de que lo audiovisual ayuda a poder como conservar de mejor manera estos procesos que de alguna u otra forma se han ido perdiendo. Y justamente como durante la charla Bert mencionaba como estos procesos pedagógicos que se han ido como construyendo pues de formas como fortuitas en estos espacios como transdisciplinarios en la comunidad. Y mi pregunta sería un poco en torno a eso, ¿no? ¿Cuáles serían como sus momentos más significativos al momento de generar como estas pedagogías en comunidad? Y de igual forma, ¿cuáles han sido igual como estas posiciones al momento de no nombrarse como maestros, sino como un intercambio conjunto como de pensamientos para poder como construir un cosmos, ¿no? Porque creo que justamente cada
proyecto audiovisual genera como un cosmos entre los diálogos que en conjunto se están construyendo con las personas que participan, y creo que igual sería como que muy interesante que se puedan como compartir esto, cómo se ha logrado, ¿no? ¿Cuáles son sus no sé, como esos momentos más significativos que han logrado como abstraer de todos estos procesos? Momentos más significativos. Bueno, estoy pensando, hay como muchos momentos significativos, ¿no? Cada proyecto tiene unas matices distintas, ¿no? Pero también hay muchas cosas que son similares, ¿no? Creo que una de las cosas son las amistades que se hacen en el proceso, ¿no? También la posibilidad de aprender también de otras personas, ¿no? Porque finalmente como no hay los diferentes tipos de saberes, diferentes tipos de conocimientos, no son exclusivos a las ciencias, a las universidades, a la academia, ¿no? Sino hay otros aprendizajes que hacemos, ¿no? Bueno, un ejemplo que no tiene que ver con estos proyectos, pero en un lugar donde viví había una cubeta galvanizada, ¿no? Que yo usaba, y un día fui a buscar la cubeta y estaba un nido de ratones allá. Entonces, y piensas que, bueno, ¿qué haces con un nido de ratones, no? Como ya había estorbado el nido, entonces supuse que nunca iba a regresar la mamá. Pero los bebés eran tan chiquititos, como unas cosas como un tamaño de una mosca casi, ¿no? Entonces, como no hay manera de rescatar, como hay un conocimiento que tiene como la mamá, ¿no? Que pueda criar a sus hijos, estas son cuestiones de observación, ¿no? En otro momento, en un terreno donde yo vivía, un día salí y vi algo que por alguna razón nunca había visto antes, es que había muchos pequeños caminos, ¿no? En el monte, entonces senderos, pero de este tamaño, ¿no? Chiquitos, también de diferentes cosas. Animalitos, ¿no? Muy pequeños. Entonces hay como diferentes territorios que ¿no? Son como capas de habitar, de crear como su propio territorio, ¿no? Son ejemplos que siempre me quedaron conmigo, ¿no? Porque finalmente como yo puedo estudiar toda mi vida, ciencia, lo que sea, ¿no? Y no tengo esos conocimientos, nunca voy a adquirir esos conocimientos que la mamá rata o ratoncita, ¿no? Supongo que era como esos que brincan, ¿no? Entonces, que son chiquititos también, ¿no? Entonces, y lo mismo, entonces es una cosa que vuelvo a revivir, ¿no? En todos estos proyectos, ¿no? Hay como conocimientos, no solamente humanos, ¿no? Realmente esta división entre lo humano y la naturaleza no lo veo, ¿no? Entonces en la ficha ficha técnica de esta última exposición es fauna, ¿no? Flora y fauna, ¿no? Pero nosotros somos parte de la fauna también, ¿no? Entonces tenemos nuestros modos de habitar. Entonces empiezas con, creo que lo importante es abordar cualquier conocimiento, cualquier tipo de investigación como de manera humilde, ¿no? Como porque hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Algunas personas hablan de la importancia de artistas de diferentes tipos, compositores, ¿no? Científicos también la importancia de olvidar, ¿no? Entonces,
Bueno, son algunas cosas que en lo personal, ¿no? Que me han enriquecido, creo que de la vida de alguna manera, pero son los hallazgos, ¿no? que yo he encontrado. Pues bueno, hola. Aquí, hola. No, bueno. sí se pudo. Bueno, pues con eso vamos a cerrar esta última martes de 2025. Le agradecemos mucho a Ana, le agradecemos mucho a Virt, les agradezco mucho a ustedes su presencia el día de hoy. Y bueno, que sepan que las charlas continuarán en el 2026. Regresamos en febrero porque supongo que nadie va a querer estar aquí el 2 de enero. Pero en febrero reiniciamos con las charas y bueno, pueden conocer más sobre las charas de este 2025 a través de nuestras redes y también cada chara se carga en un canal de YouTube, entonces pueden también acceder no solamente a las de este semestre, a las de los años anteriores. Y pues bueno, muchas gracias a todas, a todos, que tengan muy linda noche. Gracias.